Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas socios de Plural 21, muy buenas a simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de lo que es Plural 21. Hoy estamos aquí, Eduard Samarra y yo, súper proximitos. Eduard nos va Él ha hecho una analítica, ha hecho un análisis sobre el cambio climático, sobre aquellas ideas que rodean al cambio climático y las ha ordenado. Su propósito es explicaros ahora el producto de su investigación. Se trata de convencer a nadie de que si el cambio climático es esto, que si el cambio climático es lo otro, que si no sé qué, que si no sé cuántos. No se trata de esto. Se trata de ver el prisma por todos los lados Posibles. posibles para que cada uno en libertad decida. Los valores de Plural son vida, verdad, libertad, identidad. Si no se parte, si se busca la verdad, si se ansía la verdad, es obligatorio partir de la duda. Cualquiera que tenga una visión cerrada de un tema está sesgándose su capacidad de alcanzar la verdad. Vuelvo a decir, el objetivo de la charla no es convencer a nadie de nada, sino abrir mentes, ver diferentes puntos de vista y que cada uno, según su criterio y según sus valoraciones, decida. ¿Vale? Eduard tiene una forma, a mí me encanta cómo explica. Gracias. Es verdad, tío. Te lo he dicho varias veces. Y pues eso, aquí os dejo con él. Vale, pues Un muchas abrazo a gracias. todos. Aquí os dejo con el maestro. Muchas gracias. Matizaría sobre lo que has dicho, José Luis, que sí que me gustaría intentar... Un poco pelota, ¿eh? Sí, sí, está bien. Está bien, me gustaría intentar convenceros de abrir la mente, más que nada eso. Esto es lo único que me gustaría conseguir realmente. Bueno, pues antes de nada me gustaría presentarme. Desde hace un par de años puedo decir, ahora lo puedo decir más alto y más claro, que soy escritor y divulgador. Tengo un blog que es en catalán, en la plataforma Substack. También estoy un poco por redes sociales, bueno, lo que puedo, no es que me gusten mucho las redes, pero sirve para promover el trabajo que hago. Soy licenciado en psicología, aunque nunca he ejercido en ella, y además de eso, bueno, y como no he ejercido en ella, pues he trabajado en otras cosas, sobre todo en el mundo de la comunicación de empresa, en una disciplina que se llama comunicación interna, que lo podríamos equiparar al sistema de propaganda interno que tiene una empresa bastante grande. Una empresa de un mínimo tamaño, porque en una empresa de 10 trabajadores la comunicación interna es la reunión de equipo y ya está, pero en una empresa a partir de 50, 30, 50, 100 ya empiezas a poder, quizá no conoces a la gente en profundidad y necesitas a alguien que gestione eso. Y más que, aparte de presentarme brevemente, pues me gustaría pues, ir directamente al grano y empezar explicando un poco por qué estoy aquí hoy. Y creo que todo empieza en la infancia. Es ahí cuando se producen las conexiones mágicas de lo que te fascina. Y a mí me fascinaba lo natural, lo que llamamos natural. Me gustaban mucho los animales de pequeño, los catalogaba, tenía cromos, fascículos, juguetes, Playmobiles, y también como buen ciudadano de clase media, pues mi familia tenía una casa de segunda residencia en el Pirineo catalán, y ahí pues, bueno, es una casa que compartíamos con el resto de la familia de mi padre. Y ahí veíamos pasar las estaciones, veíamos pues muchas cosas, nieve, lluvia, animales, moras al final de verano, todos esos procesos que bueno, hoy en día se están viendo claramente afectados. Y esta foto que hay aquí, que podéis ver, la he encontrado en internet, pero es de la cabecera de un río, aquí en Cataluña. No voy a desvelar el sitio por la privacidad del sitio. Esto yo creo que es en otoño, porque en otoño antiguamente, porque veo que hay algún tono marronoso, pero cae el agua en la cascada. Esto en verano se secaba
y había 4 rocas y 4 charcos, pero en las rocas nos podíamos sentar y estaba la casa muy cerca de la cabecera de este río. Entonces yo, como tenía esta fascinación, cuando llegué a la vida adulta me convertí en un afirmacionista climático, pues de forma totalmente orgánica. Fui a la universidad, en la universidad hay es un sitio donde se acostumbra a ver narrativas disidentes o intentos de narrativas disidentes, de antisistema, de antipolítica, y era la época de Torres Gemelas, guerra de Irak, guerra de Afganistán, en la que Internet, con lo cual se empezaba a resquebrajar todo el ideal de progreso empezaba a quedar claro que estaba construido sobre pues una explotación, una miseria brutal y también una destrucción medioambiental. Con lo cual, una de esas subnarrativas antisistema fue directamente el calentamiento global, que yo asumí con total naturalidad. Y la asumí hasta hace unos años que leí un libro que me cambió la manera de ver las cosas. Este libro es un libro que es una mirada que no se ve en ningún sitio, y mucho menos aquí, porque es de un filósofo que no es conocido, y aquí menos todavía, aunque ahora empieza a tener visibilidad, porque ahora está de asesor en la campaña de Kennedy, aunque él sigue escribiendo sus cosas independientemente y hay veces, especialmente en el tema de Israel, que él manifiesta que tiene una visión diferente a la de Kennedy, con lo cual ha mantenido su independencia. Cuando llegó la pandemia, para mí las narrativas de disidencia, de relatos alternativos, para mí se abrieron a un nuevo nivel que yo no conocía, o sea, un nivel de perversidad de lo que es el sistema de manipulación que yo desconocía. Y cuando llegó la del clima, como yo había ya leído este libro, yo no me posicioné al otro lado. Se puede decir que sí que dejé de ser afirmacionista climático, que es un término que me invento yo para oponerlo al negacionismo, que no me gusta usar porque es un término despectivo, pero no me fui al otro lado porque ya tenía esta perspectiva. Y me pareció tan revelador que desde entonces pues, me he sentido llamado a comunicar este mensaje. Al principio, bueno, en el blog he escrito sobre esto, también en conversaciones con la gente, pero ahora de una forma más estructurada, digamos, haciendo una conferencia en la que he puesto todo mi corazón y todo el saber que tengo a mi alcance. Este libro es el filósofo se llama Charles Eisenstein, no sé si alguien lo conoce. Ya os digo que no es conocido, pero tiene una mirada, además me gustaría destacar de él una cosa que yo no encuentro en casi ningún sitio, que toca tanto política como ciencia como espiritualidad. Y entonces este libro toca todo. Yo me voy a centrar más en la parte de comprensión del fenómeno que llamamos cambio climático, pero no rehuye la política, como está claro con el tema de Israel, que ha escrito bastante sobre esto, y también tiene una mirada espiritual. Es un tío que tan es licenciado en chino, porque tuvo una mujer que era de Taiwán, como en matemáticas, con lo cual puede entrar, y en el libro sale, entrar y leerse artículos científicos, blogs especializados sobre emisiones, sí, emisiones no, pero luego está la parte toda espiritual que ha trabajado, y es todo un compendio de cosas. Podríamos hacer una conferencia solo de la parte espiritual, que queda ahí dicho, porque creo que es el siguiente paso. Pero en todo caso, habiéndolo presentado, antes de entrar a compartir las enseñanzas de este libro, intentaré explicar el por qué creo que es importante transmitir este mensaje. Y esto, aunque parezca hecho expresamente, no lo está, que es la única cita que conozco que sea tan sucinta y tan específica con este tema, que es una cita además que mucha gente conoce. Digo que no está hecho a posta porque el nombre es casi igual, ¿no? Que nunca se puede resolver un problema en el mismo nivel en el que fue creado.
Y creo que esto es exactamente lo que está pasando con el cambio climático, con todo en general, pero como estamos hablando del clima, pues voy a hablar del clima, pero una vez lo ves, te das cuenta que es aplicable a todos los ámbitos. Yo empezaría, antes de nada, por intentar definir, porque mucha gente dice, no, el cambio climático es esto, esto es lo otro, y muchas veces solo con la semántica, solo con el entender lo que hay detrás de los conceptos, ya se ve lo que está pasando. Esto es ya una muestra, todo de términos. He puesto los que son más frecuentes, pero seguro que hay más cosas que se dicen, especialmente en sitios especializados. Que haya tantos términos y que se usen un poco como, pues me cambio de chaqueta, ya te indica un poco de que hay bastante confusión en el tema y que son conceptos que son, bueno, no son muy autoexplicativos. Entonces, si tú preguntas qué es el cambio climático, te van a decir, bueno, es el cambio en los patrones climáticos de la Tierra, por decirlo de una manera. Entonces, yo digo, esto es un argumento circular. Es un argumento que encuentra la respuesta en la pregunta. Es como decir, el opio produce sueño porque es soporífero. Decir que el cambio climático es el cambio en los patrones climáticos no dice absolutamente nada. Entonces me voy a la Wikipedia, que es una fuente oficial, es oficiosa, no es oficial, para mí es oficial porque tiene censores que salvaguardan la línea oficial. Por ejemplo, se ve muy claro en este tema, pero también en medicina alternativa, en muchos temas. Si tú entras, en teoría es código abierto, pero si tú entras y pones algo que está fuera de la línea, enseguida, pero no dura ni 5 minutos, enseguida supongo que también hay unos algoritmos que generan alertas y tal, pero que está muy controlado. Y la Wikipedia nos dice que en las publicaciones el calentamiento global se refiere al aumento de las temperaturas superficiales, mientras que cambio climático incluye al calentamiento global y todos los demás efectos que produce el aumento de... Bueno, entonces dice, el origen está en el calentamiento del efecto invernadero, que todos conocemos, no os voy a contar esto porque sé que ya sabéis el cuento, pero dice una cosa que es un poco rara, porque dice que el cambio climático incluye al calentamiento global. Entonces, claro, por pura lógica, no hay que aquí saber mil estadísticas, si dices que el calentamiento global está incluido en el cambio climático, pues estás diciendo, el cambio climático incluye, el cambio climático es un concepto paraguas, con lo cual el calentamiento que está dentro de este paraguas no puede ser una causa. Y yo lo que digo es, después de haber leído el libro, ante tal confusión, me gusta redefinirlo un poco y decir, lo que llamamos cambio climático, ya que podemos decidir qué concepto usamos, es una fallida ecosistémica generalizada de todo el planeta, provocada mayormente por el ecocidio perpetrado por los humanos. Entonces, nos podemos poner a discutir si el ecocidio provoca esto o no, porque hay otras cosas que lo pueden provocar, pero que el ecocidio existe es innegable. Y esto es una realidad que creo que nadie se puede poner de lado en este sentido. Pero claro, yo además, como ya hice una charla la otra vez y hablo con gente y tal, pues yo sé cómo funciona esto, que yo sé que esto no es un trabajo agradable. Yo os puedo decir, en mi blog he tenido en un mismo artículo el veto de una especie de centro un casal o algo así, un sitio donde hacen historias culturales, donde yo quería hacer una charla o propuse a través de un amigo hacer una charla del clima. Vieron un artículo sobre el feminismo y me vetaron de ese sitio, pero ese mismo artículo en un amigo generó la opinión de que me justifico demasiado. Me justifico demasiado, doy demasiadas explicaciones, el por qué, porque intento siempre encontrar un punto medio, que es algo que he aprendido de Eisenstein y, bueno, se podría decir que lo intento imitar, intento hacerlo a mi manera, pero creo que es un trabajo que es necesario. Y luego veremos más detalles de lo que os estoy diciendo. Pero el sistema de alarma se activa cuando alguien viene y te dice, bueno, es que esto que tú crees quizá no es como tú creías. Entonces vamos a lidiar con las objeciones típicas que yo me veo cuando hablo de
este tema. Y entonces tengo, supongo que es porque no estoy bien de la cabeza, que tengo voces, ¿no?, en la cabeza que me dicen, no estarás diciendo, no puede ser, no estarás diciendo que los programas de geoingeniería no existen, que no ves el cielo. Sí, veo el cielo. No estarás diciendo que los medios de comunicación nos manipulan y no nos manipulan y nos mienten día y noche, todo el rato, a todas horas, sin piedad. No estás diciendo que la ciencia no está podrida pues eso, censura, conflictos de interés, corrupción. No estarás diciendo que los datos no están cocinados o interpretados de una forma, pues eso, torticera. No estarás diciendo que no hay otros factores no humanos como los ciclos solares que puedan provocar cambios en el clima. Esta también me la conozco. No estarás diciendo que no puede ser que el calentamiento se deba a fluctuaciones naturales como demuestran los registros históricos. ¿No estarás diciendo que no hay intereses económicos detrás de esto? ¿No estarás diciendo que empobrecer y controlar con tasas de impuesto al carbono es una buena solución, ¿no? ¿No estarás diciendo que no hay una agenda de control digital por parte de las élites? Pues no. No digo ninguna de estas cosas. Lo que sí digo es que lo cortés no quita lo valiente. Y entonces hay que ir un poco más allá. Para acabar de demostrar mis credenciales, quiero poner unas pinceladas de esto, que es, pues, por ejemplo, modificación climática, que es muy divertido esto porque si usas la palabra chemtrail, tienes una conversación, y si usas la palabra ioduro de plata, tienes otra conversación. Y no es exactamente lo mismo, porque el ioduro de plata es solo un elemento, es un agente tóxico, pero claro, lo dice la tele, ¿no? La gente te lo dice. A mí una vez una persona en el banco que estaba teniendo una típica discusión que no te quieren dar un servicio, y me dijo, no, es que esto lo dijo la tele, es una ley europea. Y yo le dije, bueno, es que yo no miro la tele. Y me dijo, pues tendrías que mirar la tele. Entonces, como lo dice la tele, está claro, aquí habla de avionetas y denuncias y no sé qué historias, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo. Medios de comunicación mienten, bueno, manipulan, obviamente. Esto lo he rescatado de la anterior charla, que yo creo que al final, cuando la veo, creo que está bastante cambiada. Pues eso, mapas en rojo, alarma, aquí One Last Chance es la última oportunidad, que llevamos años que es la última oportunidad. Siempre además, estas revistas además siempre adivinan el futuro, no sé cómo lo hacen. Y este oso famélico, que me acuerdo que un compañero nos aclaró la historia que había detrás de este oso, que era National Geographic, incluso salió a desmentir, bueno, a reconocer que habían usado esta imagen de forma manipulada porque este oso se estaba muriendo de un cáncer, estaba famélico, y que hacen los animales que no han perdido esa sapiencia que hemos perdido nosotros, saben morirse, saben irse a un sitio, saben retirarse y se saben morir. Y National Geographic como que reconoció que esto no tenía relación directa con que este oso no encontraba comida porque no había hielo donde cazar, que es uno de los grandes símbolos del oso polar, ¿no? Es un animal muy visible, muy único, porque es el único oso que es así blanco, es el único oso que es carnívoro al 100%, y realmente es verdad que necesita el hielo para cazar, porque nada muy bien, pero no es un ser acuático. Entonces usan eso para generar ese tipo de emociones. Pues, política, bueno, este señor, intentaré no simplemente pasar un poco de largo, pero él habla de resetear, reiniciar el mundo, es bastante obvio. Esto me hace recordar, además creo que él tiene vínculos con esa facción del plan mundial. No sé si era Hitler mismo o Goebbels, que era su propagandista, o algún otro de sus consejeros, que dijo que la mentira, para que la gente se la crea, tiene que ser lo más grande posible y lo más obvia posible para que parezca parte del mobiliario y parezca impensable que una cosa tan descarada y tan obvia es una mentira. Yo creo que aplican bastante este principio
porque bueno, todo tiene un doble sentido de lo que dicen, pero creo que es bastante obvio, y yo creo que cada vez hay más gente que se está dando cuenta, o como mínimo está diciendo, bueno, pero estos de Davos, ¿qué van a saber de nuestros problemas, ¿no? Que nos quieren controlar? Que como mínimo salen las narrativas estas de que, bueno, que van en avión y que siguen emitiendo gases con sus aviones y que tienen sus privilegios y tal, bueno, como mínimo, porque es muy obvio. Este lo he puesto también porque mira, me apetecía. Tema económico, derivados financieros. Esto no sé si lo conocéis, es un producto financiero que se usa para mitigar el riesgo de daños climáticos sobre tus activos. Pero como es un producto financiero, se puede especular con él. Y además, como hay geoingeniería, pues yo no sé qué conexiones pueden llegar a tener unos con otros, pero esto en el fútbol pasa también, pues que hay un jugador que está implicado en la trama, porque un portero se deja meter 4 goles y entonces todos han apostado a eso, pues yo creo que esta depravación existe aquí también. Y luego este mercado de trading, que también es una cosa que existe, que es, por ejemplo, que los países pueden intercambiar cupos de emisiones. Y entonces, si yo soy un país como Dinamarca, que tengo un cupo que es un país moderno y que hace las cosas bien, ¿no? Y entonces tú tienes un cupo de 100, me lo invento, Dinamarca, llegas al 70, ese 30 que te queda que no has usado, esto se le puedes vender a un país como India o como China, que está por encima de su cupo, y entonces este país que está por encima del cupo va comprando a los países que le venden y puede rebajar su cupo. Y esto existe, y además se habla de una forma bastante normal, digamos. Luego el tema energético. Bueno, coche eléctrico es un sinsentido en muchos sentidos, y valga la redundancia, desde muchos ángulos. Esta foto yo la usé en un artículo del blog y la he puesto aquí porque para mí simboliza exactamente lo que es, que simplemente sí, exacto, traspasas el humo del coche individual a la fábrica donde se genera la energía que alimenta esos cargadores para cargar tu coche. Y aquí dice, si no lo entendéis, dice, en el de arriba dice, me siento muy sucio, y en el de abajo dice, me siento muy limpio. Y luego ciencia, por tocar algunos temas de las objeciones que estamos tratando. Esto, la IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, es un panel que fue creado desde arriba, no es una cosa orgánica, como la ONU, como la OMS, que en teoría se hace para informar a la política, es decir, se hacen informes con información de científicos de todo el mundo, y este que pone Climate Gate Emails, esto es un John Costella, creo que es australiano, que él pues investigó este tema, unos mails que se filtraron de la IPCC, de gente involucrada en estos informes, y se demuestra claramente que está muy cocinado y que hay una selección, hay una curación de contenidos para lo que encaja y lo que no, pues lo que encaja bien y lo que no, no. Y incluso él dice que no, que todo es moda y que todo es sesgo. Y entonces eso es así. Entonces, ¿cómo podemos salir de esto? O sea, sabemos que estas cosas pasan, pero que no quitan lo otro. Entonces yo aquí lo que he hecho es decir, bueno, vamos a plantear estos contrastes que no son antónimos, no son contrastes puros, simplemente estoy jugando, se pueden hacer de otra manera, pero es para ilustrar lo que quiero decir. Que es, nosotros decimos, bueno, ¿el programa de modificación climática existe? Sí, pero eso no significa que las emisiones no puedan tener una influencia. Porque tantos científicos, tantos diciendo esto, bueno, algo tendrán que estar encontrando que tenga algo de sentido. Y sobre todo, desde mi posición, en que no entiendo esos artículos y no creo que los entienda nunca, ni tampoco creo que sea mi tarea hacerlo. Pues que los medios manipulen no significa que todo lo que dicen es mentira, porque en realidad trabajan siempre con medias verdades, no mentiras, y hay mentiras, pero todo parte de algo.
Que los datos estén cocinados o sesgados no significa que sean inválidos, es decir, tú puedes recoger datos y que la recolecta de datos sea correcta, pero luego los interpretes mal. Y entonces, el por qué se interpretan mal, bueno, pues eso depende de muchas cosas. Que haya profesionales corruptos no significa que todos los profesionales sean corruptos. Que haya resultados científicos falaces no significa que estos no puedan deberse al genuino error humano y diríamos directamente desconocimiento. Además, la ciencia trabaja así, con un compartimento, con lo cual incluso en una misma disciplina es bastante fácil que no sepas lo que hace el de al lado, con lo cual no tener en cuenta algo es bastante fácil que pase. Lo de los ciclos solares no significa que no pueda haber factores humanos que influyan también. Que haya una evolución natural, una fluctuación natural de la temperatura, no significa que el planeta hoy goce de salud. Que haya intereses económicos detrás del cambio climático, no significa que las reclamaciones ecologistas sean confabulaciones. Que haya un plan autoritario orquestado desde arriba, no significa que la única forma de activismo que hay sea desobedecer este plan, aún eso siendo muy necesario. Y luego esta sección que la he puesto como empatía, que es un poco para pues no quemar a todo el mundo, no poner a todo el mundo en la hoguera y decir eso, pues que aparte de todo esto, que desde luego y desde fuera hay manipulación y corrupción y depravación, también hay lógicas internas dentro del sistema. Por ejemplo, lo que os decía de la economía, el mercado de trading se usa para incentivar. Es decir, en el mundo de la economía, los economistas que defienden esto no tienen ningún rubor, pero no porque sean unos cabrones, simplemente porque ellos realmente creen lo que hacen. Lo mismo con la modificación climática, por increíble que parezca, hay gente que piensa que realmente esto puede ser una buena idea para ayudar a pues, pueblos con sequía o pueblos con no sé qué problemas, especialmente la sequía, ¿no? Que es lo que más angustia genera. Y medios de comunicación, pues el periodista es precario, el periodista tiene incentivos para no hacer bien su trabajo. Luego también hay una distorsión inherente en la comunicación humana de lo que empieza siendo una posible correlación entre A y B, el periodista lo convierte en el gran descubrimiento del siglo. Y por cuántas manos ha pasado esa información antes de llegar al titular. Y luego la ciencia, lo que decíamos, limitaciones del método, errores de interpretación, la política también, cooperación internacional, que siempre decimos el control global, pero bueno, el espacio aéreo, el espacio marítimo, las cordilleras, los ríos, no entienden de fronteras humanas, con lo cual de alguna manera habrá que ponerse de acuerdo en cómo gestionar, porque si no, y sabemos que esto pasa, que es que te llega la mierda del río del de más arriba. Aquí es donde yo introduzco, ahora sí, lo que yo he aprendido en este libro de Eisenstein. Pensamiento sistémico, me centraré sobre todo en la parte de esto de comprender el fenómeno. Y él, ¿qué nos dice? Él nos dice que la Tierra está viva, coge la teoría de Gaia, de James Lovelock y de Lynn Margulis. Es una teoría que genera mucha controversia, de hecho creo que James Lovelock se ha retractado de parte de ella porque, claro, no podía esquivar los balazos del materialismo científico que le decía, pero ¿qué dices que está viva? Pero entonces, ¿que tiene conciencia o no tiene conciencia? Y hay una coordinación en toda esta orquesta que es la vida. Entonces él simplemente lo dejó en que está viva, quizá no animada, quizá no coordinada, pero viva. Y creo que está viva, como mínimo que hay vida en ella, es bastante claro. Pero aún solo cogiendo esta parte, funciona para entender funciona como metáfora para entender las ideas de Eisenstein. Eisenstein lo lleva más lejos. Él dice que sí, que tiene inteligencia, que tiene conciencia, que tiene sintiencia, que hay que hablar con ella y preguntarle lo que necesita. A mí me gusta esta manera, es lo que os decía de este vértice espiritual que él tiene, pero incluso si dejamos eso de lado, de momento solo para entender esto, la idea de que la Tierra está viva nos ayuda a entender un poco este fenómeno que llamamos cambio climático. Todos los organismos y ecosistemas contribuyen al funcionamiento,
a la belleza y a la promoción de las condiciones de la vida. Entonces, si tú dañas a un organismo en sus órganos, en sus sistemas, le dificultas la capacidad de poder vivir, de poder, no es poder sobrevivir, sino poder promover la vida. Y un planeta en equilibrio o un ecosistema en equilibrio, la misma regla de 3, en equilibrio, un planeta, un ecosistema fuerte, tiene la capacidad de encontrar una nueva homeostasis después de una anomalía o de sostener anomalías. Un bosque sano puede sostener sequías. Y de hecho, en teoría sistémica esto se dice, y se dice que el sistema tiende a regularse, y cuando hay una perturbación, lo que hace es intentar encontrar un nuevo equilibrio. Puede conducir a la muerte, pero también en muchos más casos de los que se cree, conduce a un nuevo orden de funcionamiento. Entonces, Eisenstein nos dice, más importante que el calentamiento es decir que es un desvarío climático, que está el clima completamente loco. Es como si el termostato de la Tierra, que no hay, ya nos gustaría, pero entonces iríamos y haríamos unas excavaciones y intentaríamos poder jugar con él, está totalmente roto. Y es verdad que sabemos que en los sistemas de regulación de temperatura los termostatos petan. Este desvarío está provocado por este ecocidio, ¿no? Es un desvarío que está provocado por la desregulación de estos biorritmos, y esto está provocado por la destrucción medioambiental. Quien dice calentamiento puede decir también enfriamiento. Y lo que llamamos colapso ambiental son síntomas de esta desregulación planetaria. Todo lo que el discurso oficial, bueno, sobre todo el ecologista, dice acidificación del mar, desertización, ciclones, inundaciones, y muchos otros indicadores, pérdida de biodiversidad, en el fondo todos son expresiones de esto. Algunas cosas son pérdida de biodiversidad es causa directa de eso, es ecocidio, pero al final es todo un concepto paraguas que habla de esto, de una desregulación a una escala grande, muy grande. Eisenstein hace la metáfora con el cuerpo humano, dice, bueno, no es una metáfora al 100%, bueno, es una analogía al 100%, pero decir, imagínate que el Amazonas es como un pulmón, y nosotros decimos, ¿no?, en lenguaje común que el Amazonas es un pulmón, también lo es la selva del Congo, la selva de Indonesia, todas ellas han sido taladas de forma indiscriminada, pues no sé, los ríos podrían ser arterias, no sé, pero la tierra igual también tiene un sistema nervioso, no sé, las raíces de los árboles, un sistema inmune, un sistema endocrino. Si tú vas dañando todas estas funciones y estos órganos, es lógico que este sistema empiece a entrar en un colapso. Lo que os acabo de decir. Y luego, pues quizá aquí, en esta audiencia, vosotros conocéis esta teoría del terreno, y creo que va como anillo al dedo aquí, porque es lo de la enfermedad como un proceso de desintoxicación. Entonces, si el terreno, que es del planeta, está mal, el cuerpo intenta hacer algo para regularlo, o si no directamente enferma y se conduce a la muerte, ¿no? Entonces, por si no queda suficientemente claro el impacto humano, vamos aquí a hacer una lista, que lo he hecho yo, de todos los agentes enfermantes, por decir enfermantes del planeta, ¿no? Y pongo las emisiones la primera y con el cuadro vacío para que quede claro que es una de ellas. Lo que pasa es que se centra todo en esto y luego veremos más detalles sobre esto. Voy a pasar rápido, pero emisiones, la intención con este cuadro es pues sobrepasar un poco la atención y decir, joder, cuántas cosas, ¿no? Aerosoles, lo que decíamos, el yoduro de plata, los sulfatos agrotóxicos, productos de limpieza, vertidos, residuos de macrogranjas, pintura, las colillas, el cristal, luego en el agua, ¿no?, los tratamientos, los microplásticos, microfibras, redes, hilos, que la fauna se engancha, influyen, se sabe, ¿no?, en microplásticos dicen en la fertilidad, o sea, hay un montón de investigación en esa línea, y luego en ambiente, pues todas las radiaciones, la energía radioactiva, nuclear, las ondas, la 5G, y luego flechitas para indicar que todo está relacionado con todo, entonces lo que está en la tierra o en el agua, en el aire puede acabar en el agua o en la tierra o lo que sea.
Y normalmente vemos esto desde el punto de vista de nuestro, antropocéntrico, de, ay, es que mira, me voy a apagar la wifi cuando me voy a dormir, y voy a comer ecológico, y todo esto, evidentemente, en la medida de lo posible, de la economía de uno, es importante hacerlo, pero si nos afecta a nosotros, ¿cómo no va a afectar a los otros seres vivos? Sea eso pues un gusano, un mamífero más parecido a nosotros, o un ecosistema entero. Y luego la alteración física de los ecosistemas, porque hemos hablado de pequeños tóxicos. Por ejemplo, hay un libro de un autor que se llama Nicolás Olea, no sé si lo conocéis, que se llama Libérate de tóxicos, y básicamente se le ponen a unos pelos de punta de ver hasta qué punto todo lleva tóxicos, pero todo, estamos hablando de todo lo que nos rodea, toda la ropa, todos los electrodomésticos, todo, es que todo deja ir partículas que pueden ser disruptoras del sistema endocrino, y luego se pregunta a la gente por qué hay tanto Alzheimer, hay tantas intolerancias alimentarias y tantas mil otras cosas. La alteración física de los ecosistemas es la parte más macro y más visible, y esto pues también lo conocemos, pues esto. Y entonces aquí pongo el efecto que tienen, pues las carreteras y vías del tren segmentan el territorio, la agricultura intensiva deja la tierra yerma, la deforestación afecta a la capacidad de retención del agua, los manglares. Por ejemplo, hay del libro de Eisenstein, creo haber leído, de una misma isla, no sé si era Jamaica, donde una comunidad pobre, no en miseria, pero pobre, que se sostiene, pescadores, imagino, que no habían tocado los manglares que había en la zona, pues cuando vino un huracán estuvieron a salvo, y en cambio los sitios costeros con la piscinita, la playa en primera línea de mar, todo eso quedó destrozado, y eso es lo que sale en los medios de comunicación como el gran destrozo, pero el manglar, los deltas ayudan a que el mar no entre en la tierra. Cacería de grandes mamíferos, o sea, es una lista no exhaustiva, pero que intenta dar cuenta de toda esta afectación. Entonces, a resumidas cuentas, decimos, partimos de un paradigma oficial que dice de las emisiones causan el calentamiento y el calentamiento causa el cambio climático, y ahora tenemos un paradigma que dice hay un ecocidio en marcha, el planeta se desregula y esto provoca una serie de cosas o se expresa en una serie de síntomas, y el cambio climático es uno visible, pero no es nada, o sea, es una de las cosas que se ven, pero hay otras. Y entonces calentamiento y cambio climático se intercambian precisamente porque no está muy claro que hay, un calentamiento, pero no se sabe bien en qué contexto ocurre este calentamiento. Esto, para los que quizá hay alguien que esté online y no sea de Cataluña, esto es un pantano, un embalse de Cataluña, que ahora está peor de lo que está en esta foto, porque creo que está casi cero, y que cuando está lleno se ve solo la puntita, ¿no?, del campanario. Y entonces la pregunta que hacemos es, como ejemplo práctico de lo que estamos diciendo, vamos a decir, vale, ¿qué causa una sequía? Y entonces diremos, bueno, la sequía, los chemtrails, ¿no?, los aviones, esto, lo otro, y el relato oficial te va a decir, la sequía la causa el cambio climático, que no se sabe muy bien exactamente cómo, por qué mecanismos, es una cosa que, bueno, sí, es cambio climático. Ah, vale, pues me quedo satisfecho. Entonces, el ciclo del agua, pongo de verdad, porque en el colegio nos contaban que el ciclo del agua era, en el mar hay agua y transpira el agua del mar a las nubes, y las nubes, pues no se sabe cómo, pero van y dan lluvia, y eso es el ciclo del agua. Y luego hay otra versión del ciclo del agua, que es el de las instituciones, los organismos de gobierno y las empresas públicas, privadas de gestión de agua, que para ellos el ciclo del agua es el embalse, la llevo a los campos de regadío, a los hogares, y luego cuando en los hogares la tiran por el sistema de alcantarillado, pues eso se recupera y se va a una planta de tratamiento, una depuradora, y luego eso pues o se devuelve al mar o se devuelve al sistema y se puede reutilizar. Pero el ciclo del agua de verdad es algo parecido a esto,
que es una cosa hipercompleja. Y cada vez hay más evidencias de que prácticamente todo organismo participa de alguna forma, todo tiene alguna contribución al ciclo del agua. Hay una teoría que Colón se dice, porque yo lo vi, que Colón, lo leí una vez, que Colón cuando llegó a la isla de La Palma ordenó cortar árboles porque no quería lluvia. Y si eso es cierto, es que tenía una buena intuición. Hoy en día hay una teoría que se llama la teoría de la bomba biótica, que con cada vez más evidencia demuestra que los árboles de alguna forma tienen un rol en atraer la lluvia. Pero todos los seres lo tienen, porque en el ciclo del agua todo el follaje, todo el humus, eso preserva la humedad del suelo, las raíces, los hongos, los gusanos, los topos hacen galerías que airean la tierra, eso ayuda a que se infiltre el agua. Hay un montón de microorganismos que tienen una función en esto. Y luego, por ejemplo, en los prados abiertos, y esto los ganaderos regenerativos lo saben, que el pasto hay que moverlo, o sea, el ganado hay que moverlo, hay que rotarlo porque si no se come la hierba de raíz. Entonces, para que se coma la hierba pero no llegue a matar la raíz, hay que dejarlos comer hasta un cierto punto y cambiarlos de sitio. En la naturaleza, ¿quién hace eso? Los depredadores. Los depredadores aseguran de que esos ungulados grandes se vayan moviendo. Pero es que además los ungulados también, cuando pisan el suelo, hacen surcos, dejan pequeñas huellas, y eso ayuda también a la permeación del agua. Y podríamos seguir con mil otras cosas. Y luego, para rizar ya más el rizo, desde un aspecto global, se cree que, por ejemplo, algo que pasó en Indonesia, que es el Océano Índico, tala de árboles indiscriminada, afectó a la recurrencia del Niño, que es un fenómeno cíclico del Océano Atlántico, Caribe, que es el otro lado, que da cuenta de esa gran complejidad. Esto es un vídeo que, por cierto, lo podéis encontrar en internet. Os haré un spoiler, pero es que lo tengo que hacer porque es demasiado relevante. Estos seres preciosos que hay aquí son lobos y habían desaparecido del parque, bueno, los habían aniquilado y los reintrodujeron. Y por una cadena de efectos, en la cadena trófica, la introducción del lobo tiene mucho efecto porque está arriba de todo de la cadena alimentaria, con lo cual se produce una cascada trófica. Y acabó estabilizando el recorrido de los ríos. ¿Por qué? Porque el prado abierto, ¿no? Hay ungulados. Esos ungulados, al no tener depredadores, pues se quedaban ahí y lo dejaban todo hecho un asco. Entran los depredadores, se van moviendo, vuelve la vegetación, vuelven un montón de animales, vuelve toda la riqueza que permite esa vegetación, y al final de esa cadena de efectos, esa vegetación que crece en la ribera estabiliza el río y hace que las inundaciones, las crecidas del río no destrocen, no cambien ese recorrido. Pues a mí eso me pareció fascinante, y es un vídeo que dura 5 minutos y se puede encontrar, si pones, es en inglés, pero está subtitulado en algún sitio, y si pones lobos Yellowstone, seguro que es de los primeros que sale. Claro, ahora volvemos a la pregunta, ¿qué provoca una sequía? Pues no sé, muchas cosas, ¿no? Todas estas cosas que hacemos pueden provocar o pueden contribuir. No decimos que una provoca, pero si decimos que todos los organismos contribuyen al ciclo del agua y estamos interfiriendo tanto en la estructura física como en todos los organismos o todos los seres que participan en ese ciclo, y además sabemos que también hay interdependencias a nivel global, pues qué causa una sequía y por qué en este sitio ahora hay una sequía y en este no, y en en el otro tercio de España está lloviendo, y ha llovido bastante. Y hay gente que lo explica, dice, no, porque la corriente africana, y entonces se lleva esto y se lo lleva para el Atlántico, pero eso seguimos con lo de siempre, es ciencia descriptiva, es descripción de la realidad, no es una explicación a fondo. Simplemente observo una cosa y te digo, pero eso no es una explicación, es una
O sea, no es una explicación profunda, es simplemente una descripción de lo que se está observando. Claro, no pensar así, no pensar de forma crítica, con esta manera más integrada, más sistémica de ver, desemboca en el fundamentalismo climático, que es lo que nos toca tanto las narices del relato oficial. Porque al final siempre hay una esencia y muchos argumentos se pueden discutir uno por uno, pero hay una esencia de lo que te toca las narices de algo, alguien en concreto. Fundamentalismo climático es lo que aparece, todo esto es, seguimos con, lo he sacado del libro de Eisenstein. El fundamentalismo climático es un concepto que él se ha inventado para explicar, para describir lo que pasa cuando te centras en reducciones, el reduccionismo de pensar en un problema de forma totalmente limitada, restringida a una causa, un efecto, un solo problema de raíz que vamos a atacar y todo lo demás ya entonces ya se va a solucionar. Y él lo titula Bailando con el diablo, el ecologismo baila o pacta con el diablo, algo así, y entonces él pone unos argumentos para explicar por qué él cree que el ecologismo se equivoca comprando esta narrativa de las emisiones. Y dice, esto es una reinterpretación mía, pero viene a decir eso, dice, si el único argumento para proteger el planeta es el cambio climático, entonces si la teoría esta al final se demuestra que no es cierta, ¿qué haces? Ah, pues vale, sigues con lo de siempre. No, es que, porque la vida no es importante, es el cambio climático, es las emisiones. ¿No hay otros argumentos más profundos? Si se globaliza el cambio climático, es decir, es todo un fenómeno global, se minimizan pues, los problemas a nivel local, como estamos viendo hoy en día. Tenemos una sequía que nunca la hemos tenido, al menos que se sepa, y nadie sabe muy bien qué hacer, ni por qué, ni solo se saben decir las generalizaciones típicas de que dice todo el mundo. Si lo fiamos todo a las emisiones, entonces se vuelve obligatorio, tienes la obligación de apoyar cualquier cosa que la reduzca, independientemente de las externalidades que eso genere. Luego ahora vamos a ver más concretamente esto. Si se piensa en el cambio climático como una amenaza para nuestro futuro, se refuerza el utilitarismo inherente al sistema, es decir, solo pensamos en que es nuestro futuro el que está amenazado, nada más. Y si se invoca el apocalipsis climático, se devalúa todo aquello que es necesario para resolver otros problemas, están todos interrelacionados. A mí esta reflexión me gusta especialmente porque es un poco como decir, bueno, como esto tiene prioridad, todo lo demás no es importante. Entonces, drogadicción, crimen, problemas de salud mental que se dice hoy en día, la red de tráfico infantil, el abuso sexual, todos los problemas que hay en la sociedad, todos ellos los vamos a aparcar porque ahora tenemos que hacer esto. Entonces, a ver, cuando tengamos esto resuelto, esto no hay por dónde cogerlo, no tiene ningún sentido. El reduccionismo del carbono es lo que os decía, ¿no? Si tú lo fías todo a las emisiones, entonces tienes que apoyar, o sea, primero lo que pasa es que sacas de la conversación un montón de cosas que tendrían que estar en la conversación. El último que hay aquí escrito es contaminación ambiental, y que hace unos años se hablaba mucho de esto, que el aire, la calidad del aire de la ciudad, que no se puede respirar, y eso sigue siendo un problema, pero parece que como solo se hablan de emisiones, la contaminación ya no existe. Pero es un problema de salud para la gente y seguramente para otros seres vivos. Pero también no se habla, pues eso, todas las cosas que son consustanciales a la industria del automóvil, de la movilidad, las perforaciones petrolíferas, por ejemplo, en alta mar, pues esos taladros, eso molesta a los cetáceos que tienen sistemas de ecolocalización, que el sonar es una vulgar imitación de eso. Si tú haces carreteras que además de segmentar el territorio te permiten urbanizar más, urbanizar significa más necesidad de agua, más
no me gusta esto porque yo urbanizo y entonces ya no me gusta, no quiero lobos, no quiero osos, no quiero mosquitos, no quiero ratones, no quiero nada, entonces... Jabalís, pero bueno, el jabalí, ¿a qué lo dices? Jabalí, ¿por qué pasa esto? Porque no tiene depredadores naturales, es tan sencillo como esto. Entonces dicen, bueno, pues mátalos tú, es como si tú fueras el depredador natural. Y los vertidos de petróleo, es decir, todo esto tiene que ver con sustancialmente a cosas que tienen que ver con las emisiones, no con las emisiones directamente, pero con todo el tema de los transportes. Y es como que esto, pues de repente es todo focalizado a eso. Y es lo que os decía, sacas de la conversación un montón de cosas que pues tendrían que estar. Es como los números dicen eso, como hemos llegado a la conclusión de que todo tiene que pasar por ahí. Esto, seguimos con Eisenstein. Esa es una presa hidroeléctrica, que incluso ahí en la foto dices, bueno, se ve hasta mona, ¿no? Pero es una presa hidroeléctrica. Terminada en 2006 y desahució, que se dice normalmente en la jerga de este tipo en este ámbito, se habla de desplazadas, pero creo que el lenguaje nos permite usar desahucio, que es una palabra más específica, porque esa gente la echan de su casa, por lo civil o por lo criminal, da igual, pero las echan de su arraigo. Entonces el gobierno indio puede irse a Davos con esta presa y decir, mira, he reducido las emisiones, porque claro, aquí se genera energía hidroeléctrica. Antes de entrar en detalle me gustaría recordar las palabras de un ministro o un consejero de una energética o algo así, o un político, tanto monta tanto, que en plena pandemia, cuando ya empezaba a no llover, dijo, porque el año de la pandemia sí que llovió mucho, pero ya después, en 2021, ya empezó a dejar de llover. Y dijo, no, es que la factura de la electricidad ha subido porque no ha llovido. Entonces, hoy en día que la lluvia está tan caprichosa en todas partes, pues fiarlo todo a pues, energía hidroeléctrica de la fuerza del agua cuando sabes que igual te deja de llover, hacer toda esa construcción, pues no sé, eso ya es un fallo en el plan, a mí me parece. Pero hay más, porque ¿qué pasa con todas las emisiones que se derivaron de esa construcción, de la presa? Todos los transportes, los materiales, que estamos hablando de cemento armado, de materiales pesados que requieren un transporte. Esta presa, por lo que leí, es la de más altitud en toda la India, con lo cual no es un sitio, diría yo, de fácil acceso. Y luego la maquinaria que se usa para hacer las excavaciones y todo lo demás. Luego la vegetación inundada genera un metano y este metano se libera, y esto es una emisión, y esto no cuenta en el informe. Y luego también, pues al fin y al cabo, lo que pasa es que tampoco la planta de carbón desaparece, están a la par, es decir, no sustituye a nada, simplemente viene además de la otra. Con lo cual, la idea esta de que se reducen las emisiones en un papel contable se puede hacer colar, pero a nivel práctico no. Luego, de forma inversa, si somos rigurosos con la narrativa del carbono, se dice que los árboles, la vegetación, ayudan a capturar carbono, ¿no? Pues las prácticas tradicionales agrícolas de esta gente ayudan a capturar carbono, además tienen un estilo de vida con huella de carbono negativa, porque ni se mueven, ni les llevan la comida de ningún lugar, porque la tienen ahí mismo. Y aparte de esto, no se cuenta toda la capacidad de almacenamiento de carbono que tienen toda la vegetación sumergida, que ha quedado sumergida en el agua, que está liberando metano, y que si estuviera sin tocar, tendría capacidad según la narrativa del carbono, de absorber carbono. Eso tampoco sale en ningún informe y evidentemente lo que tampoco sale son todas las tradiciones, los conocimientos, la liturgia, los vínculos, el arraigo, la unicidad de cada sitio de esta gente que además seguramente los llevan a un entorno urbano
donde su huella de carbono será seguro más alta, tendrán que coger un autobús para trabajar, estarán explotados, la comida les llegará de otros sitios en transporte que genera emisiones, y eso tampoco sale en ningún lado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Aquí es donde yo creo que pues quizá puede parecer osado, ¿no?, lo que intento decir, pero esto tiene todo esto que estoy contando tiene una derivada que es tomar conciencia de hasta qué punto vivimos en una maraña de programación y de narrativas que confunden y que no nos hacen realmente estar conectados con nuestra autenticidad y pensar claro, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de una cosa sobre el discurso público. Lo que vais a ver ahora lo conocéis, seguro, pero lo tengo que explicar para construir un poco la historia, para contaros lo que os quiero contar al final de esto. Entonces, imaginemos que esto es el discurso público, es un cubo donde cabe todo esto. Entonces tú con la propaganda lo que haces lo rellenas, ¿no?, de propaganda, de mensajes, por todas partes, que no quede ningún sitio sin propaganda. Si alguien dice, bueno, ya, pero yo esto no me gusta, seguro que hay más allá de estos límites. Entonces, pues tienes la corrupción y compras voluntades, con lo cual nadie puede... Si alguien se lo está pensando un poco, ya no se lo va a pensar tanto. Y si todavía eso no funciona, tienes la censura, que se asegura que todo lo que viene de fuera, que podría desafiar todo lo que está dentro, lo mantienes fuera, y de una forma bastante salvaje además. Pero hay otro mecanismo, y esto es de lo que os quiero hablar, que esto también, o sea, esto lo he hecho yo, pero es también un aprendizaje de Eisenstein, y se aplica a cualquier narrativa, cualquier tema de actualidad, pero estamos hablando del cambio climático, pues vamos a hablar del cambio climático. Vamos a centrarlo en eso, que es esto, es decir, es el límite del discurso, es decir, el marco. No solo tienes mecanismos para poder decir poder inocular, ¿no?, por usar esta palabra, lo que hay en ese discurso público, sino que encima creas bandos. Y aunque, por ejemplo, cojamos una de las rayas que está en el extremo y digas, no, pero yo tengo conocimiento alternativo, sí, pero estarás en oposición a este espectro. Entonces, esto es la polarización. Polarización de todos los temas políticos de actualidad. En política hay esto no es conspiranoia, esto es real, es una ventana que se llama la ventana de Overton, que es lo que delimita el discurso público. Y esto se puede perfectamente aplicar al cambio climático. Aquí he puesto aliens y ciclos solares por hacer un poco la gracia, podría ser cualquier otra cosa, pero para ilustrar lo que queda dentro y lo que queda fuera. Y esto queda fuera, ¿no? Entonces sí, pues igual hay una página como Neutral, ¿no?, que dice, no, lo de los ciclos solares no es verdad. Como yo te digo que no es verdad, aunque yo te pueda hablar de esto va a quedar fuera. Pero si un día se decide que se tiene que hablar de esto, se puede perfectamente, porque esta ventana se puede correr. Y lo puedes correr allá donde tú quieras. Entonces, el ejemplo que se pone académicamente cuando se habla de la ventana de Overton es el canibalismo, ¿no?, que se dice, bueno, empiezas con una opinión que parece como muy exagerada, pero poco a poco lo vas introduciendo y llega un punto que eso se convierte en un polo y eso te da un límite, uno de los límites de ese espectro. Pero siempre estamos en ese espectro. Y entonces, si vamos al fondo de todos los argumentos, todas las objeciones, que todas tienen razón de ser, obviamente, eso es lo que yo he dicho, pero todo, ¿no?, el clima, los medios, todo lo que está rigiendo en relatos alternativos, al final no deja de ser una oposición al discurso oficial, no deja de ser no me creo lo que me dices.
ya sabemos el discurso oficial, las emisiones, el calentamiento, pero todo acaba siendo de fondo un no, esto no, te están mintiendo, te están mintiendo. Es una manera de decir que el relato oficial no dice la verdad, lo cual es cierto. Pero claro, si te metes en los argumentos en sí, esto ya es más problemático. Entonces aquí es lo que os digo, que voy a hacer algo que, bueno, pues yo sé dónde me estoy metiendo, pero lo tengo que hacer, que es, aquí tengo argumentos típicos del relato oficial, es decir, el fundamentalismo climático, es decir, eres un loco conspiranoico negacionista y no sé cuántas cosas más, si te atreves a dudar de ninguna de estas cosas, y os pido la paciencia porque voy a ir uno por uno porque me parece importante. Entonces dices, obsesión con las temperaturas, ¿no? Esto de las temperaturas, ¿no? Bueno, aquí tendría que haber puesto las temperaturas, o sea, haber puesto el argumento en sí, que es las temperaturas son cada vez más altas. El principio subyacente es lo cuantitativo es más importante que lo cualitativo. Los números dictan sentencia. El calentamiento causa el cambio climático. Esto es sacar una conclusión global con un dato parcial. Reducir las emisiones de CO2 es una simplificación de la complejidad, como ya hemos visto. La comunidad científica, eso que se dice, el 99% de la comunidad, vale, esto es la entronización del conocimiento experto. Transición a energías limpias y renovables. Fe ciega en la tecnología, con lo cual conocemos también los coches eléctricos que salían antes. Los recursos limitados de la Tierra, utilitarismo sobre la vida terrestre. Es decir, es solo los recursos que nosotros usamos y los tenemos que gestionar de una forma más responsable. Odio esa expresión. Podríamos extinguirnos. Eso delata una visión antropocéntrica. Luchar contra el cambio climático pues denota un enfoque belicista hacia los problemas, de lucha, de submisión, y el negacionismo es peligroso, sería pues eso, la deshumanización del otro, el otro que está loco, que se deja engañar, que terrible es, cómo puede ser que la gente no vea, ¿no? Entonces, vale, ahora nos vamos a quedar con los principios, nos vamos a mover de lado y vamos a poner todo de cosas que se dicen en el relato alternativo y vamos a ver que los principios subyacentes son prácticamente los mismos. Como os digo, esto no son opuestos puros, sino que son cosas que he ido cogiendo yo simplemente para ilustrar lo que estoy intentando exponer. Los datos históricos no dicen que haya anomalías de temperaturas, lo cuantitativo por encima de lo cualitativo. Como los datos dicen eso, lo demás no interesa. La geoingeniería causa el cambio climático. Bueno, ¿provoca alteraciones graves la geoingeniería? Pues está claro que sí, es que es lógica pura. Pero decir que causa todo es lo mismo, una conclusión global con un dato parcial. El CO2 es necesario, esto se dice también, ¿no? Se dice, bueno, es que el CO2 es parte de la vida, del ciclo de la vida, cierto, pero eso no significa que el CO2 no pueda ser nocivo, porque todo en exceso puede ser nocivo. Extra simplificación de la complejidad. Los científicos alternativos que yo conozco dicen esto, entronización del conocimiento experto. Energía libre, el tema cuántico, el campo, ¿existe eso? Seguro que sí, pero es como una fe ciega en la tecnología que te dice, no, tú tranquilo, que tú puedes aquí sacar del campo la energía, y incluso en las noticias ha salido noticias de, no sé, eran como... Han descubierto que en un vaso de agua había la energía para una familia en un año o algo así. Bueno, pues si partes del paradigma además el paradigma, aquí no sale, pero el paradigma de la explotación, pues va a haber alguien que va a privatizar eso, va a tener la patente, si no cambias ese paradigma da igual que tengas energía libre. El planeta es abundante, es mentira que no haya límites a la biosfera, que no haya escasez, que... Bueno, utilitarismo, es nuestro beneficio, nosotros podemos sacar lo que queramos. Hay un genocidio, bueno, siempre ha habido genocidios, pero hay un ecocidio también, no solo un genocidio, hay un ecocidio, y el ecocidio es parte del genocidio, porque en el fondo nosotros somos parte de esto, entonces si tú matas personas, estás matando a seres vivos, ecocidio. Enfoque belicista, luchar contra las élites, hay que acabar con las élites, enfoque belicista de los problemas.
¿Habría que sacar a esa gente de donde están y juzgar a todos esos criminales? Pues, y encerrarlos. Pues sí, seguro que es necesario, pero si no se cambia el paradigma, ese vacío de poder va a ser ocupado por otra gente, otra capa de élite, igual se muta en otra cosa, pero va a ser bastante parecido. Entonces, decapitar a esa gente, yo no estoy convencido de que sea una solución. Y luego las ovejas, ¿no? Las ovejas son tontas, las ovejas no saben, siempre es el otro, pues aquí estoy deshumanizando al otro. Porque al final, de hecho, y había esta diapositiva que ponía empatía, yo creo que es al revés, que si tú ya sabes que el otro está programado, que si el otro está adoctrinado, tienes que ser más empático, tienes que comprender que no da más de sí. Y quizá en su proceso de despertar, pues tú vas a tener algo que ver o no, o vas a plantar una semilla o no, pero es muy bestia la manera como se programa a la gente, cómo se fragmenta la mente. Entonces no es que sea mala gente, es que es lo que hay. Entonces las consecuencias pues, son claras, ¿no? He puesto básicamente lo mismo para hacer la bromita. En política, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que no se hace nada. Entonces viene ahora, como estamos viendo con los partidos de izquierdas, hacen una ley y joden porque las mujeres y joden a los hombres. Pero bueno, luego vendrá otro partido, lo va a volver a cambiar, pero la sociedad en sí se resiente siempre, porque siempre hay algún colectivo y muchas veces grandes colectivos que se quedan al margen, que se quedan discriminados. ¿Por qué? Pues porque es que no hay un diálogo real. Y en la ciencia el conocimiento, pues pobre, porque, por ejemplo, un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la alimentación, que hay 30.000 teorías sobre lo que es la alimentación, y todo el mundo dice, no, lo demás es tontería. Claro, si todos estos se sentaran de verdad y estuvieran años pues, en grupos de trabajo, pues encontrarían nuevos órdenes en el conocimiento de la comprensión de ese problema, lo cual no ocurre. No, hay que comer carne, no, hay que comer solo... Pues para mí los extremos serían los que dicen que hay que comer solo fruta y los que dicen que hay que comer solo carne. Y bueno, hay evidencias. Yo, por ejemplo, la gente que come solo fruta, está muy sana y vive perfectamente. Pero luego hay gente que dice que no que coman solo carne, pero que comen carne y tampoco parece que estén mal. Y entonces hay un montón de opiniones e investigaciones sobre esto. Pero tú coges un experto de un tema y un experto del otro tema y lo que tendrían que hacer es en vez de decir, no, tú no tienes razón, es sentarse y decir, bueno, ¿cómo lo entendemos esto? ¿Cómo cogemos esta perspectiva? Y en la sociedad pues lo mismo, las parejas, las familias que, bueno, pues que están en conflicto continuamente, que es la expresión de eso en el microcosmos pues, familiar o de las parejas o de las relaciones de pareja, o también paternofiliales. Pero otra consecuencia es mantenerte en esas emociones de baja vibración, de baja intensidad, y esto se sabe, no, lo que quieren es que siempre tengas miedo y tal, pero claro, es que si tú siempre estás en oposición siempre estás aquí, frustración, parálisis, victimismo, todo es contra mí, desesperación, rabia, miedo, fatalismo. Entonces, bueno, esa consecuencia, es otra externalidad de esta polarización de toda la ideología, que al final no habla de nuestra esencia, habla de opiniones, de cosas, pero no habla de quién somos, de qué hacemos aquí, de qué tendríamos que hacer, nunca se genera esa conversación. Es lo que os decía, lo reduces todo a un cubo donde alguien controla lo que se dice en él, y cuando tú estás ahí peleándote por esto, aceptas tácitamente dejar de lado todas las demás cosas que quedan fuera de esa conversación. Entonces, ¿quién sufre cuando dos padres se pelean? Pues ¿quién sufre? Pues un niño, ¿no? El niño no le gusta esto, y aquí vemos a los padres
diciendo, tú, no, yo tengo razón, porque tú, porque... Pues la pregunta es, por la misma regla de tres, ¿quién sufre con todas estas, llamémoslas disquisiciones, ¿no?, ideológicas? ¿Quién sufre? Porque esto está pasando, ¿no? Y os tengo que confesar que no me gustan en general, vengo del mundo de la comunicación, soy muy consciente de cómo se usan estas imágenes para generar emociones, especialmente la imagen del medio. Además, cuesta no emocionarse cuando ves estas imágenes, pero al final decidí hacerlo para crear un contraste más fuerte sobre qué es lo importante realmente, qué es lo importante. ¿Por qué no? Porque decimos, ¿por qué esto? Porque los ciclos solares, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué las temperaturas? ¿Y esto? ¿Quién habla de esto? Entonces, ya a modo de conclusión, bueno, para redondearlo todo un poco, esto es una foto, bueno, una especie de gráfico que encontré, que es un planeta lleno de antenas y de edificios y de todo. El planeta está hecho polvo por la acción humana, eso es impepinable, y lo que llamamos cambio climático es como un síntoma de esa enfermedad. Todos los puntos de vista están limitados por su manera de enfocarlos, pero al mismo tiempo todos contienen verdades esenciales que no cabría menospreciar, como he intentado hacer. El debate sobre el clima, pues eso, está polarizado y muchas cosas que quedan fuera de la conversación, y eso se traduce en políticas que muchas veces, pues, al final el remedio es peor que la enfermedad. O se agravan los problemas o se crean nuevos problemas. Y luego, pues la polarización está diseñada para que no seamos constructivos, no podamos soñar, no podamos, pues, pensar en un sentido, yo no digo optimista, pero más positivo, no necesariamente tan fatalista, ¿no? Y aquí otras conclusiones más a modo de reflexión, de decir, bueno, es lo que decimos, los distintos puntos de vista se basan son un reflejo de esta sociedad materialista, utilitarista, individualista. Rechazar la invitación a polarizarse ideológicamente es transformador en sí mismo, porque lo es, porque no te das cuenta de que hay más allá de esas oposiciones. Lo cual no significa que no se tenga que hacer lo demás que se hace. Decir, un tratado de pandemias, tenemos que defendernos contra esto. Pues obviamente que sí. Pero el tema es en poder navegar entre las dos realidades, porque es que si no solo estás en una, y ellos lo hacen de tal manera que sea lo más difícil posible poder dedicarse a ser constructivo. Pero si algo podemos hacer es tomar conciencia de hasta qué punto, aún siendo muy conscientes de cómo funciona todo el tinglado, cómo caemos en esas trampas, cómo caemos. Y la polarización es una trampa que para mí es bastante silenciosa, es bastante oculta. Esto es una cosa que cogí de Eisenstein, que cuando lo vi dije, pero es verdad, ¿cómo no se le ocurre a la gente esto? Las soluciones están, y no son tecnológicas, es tan fácil como hacer una moratoria de pesca, hacer agricultura regenerativa, localizar la economía, replantar, bueno, mil cosas que se pueden hacer, que no requieren una gran tecnología. Tema energético, pues hay gran parte de la necesidad energética en los hogares que se puede reducir simplemente aislando bien las casas, teniendo una ecología del uso energético, lo mismo con el agua. Entonces, lo que falta es el marco mental, pero el paradigma, esos principios subyacentes de los que beben todas las narrativas, eso es lo que hay que cambiar y hay que tomar conciencia de ello. Todo está interrelacionado y estamos todos juntos en esto. Entonces, cuando hacen daño al otro, aunque no piense como yo, también me están haciendo daño a mí, y esto se aplica a cualquier ser vivo. Cualquier ser, digamos, no tiene que ser vivo,
porque una montaña no se puede decir que sea animado, pero tiene una vida, ¿no? Una roca. Y esto es una cosa mía que, como bueno, temas de semántica, que me gusta pues jugar con las palabras e intentar entender lo que hay detrás de ellas, porque muchas veces te reflejan, te dicen mucho más, hay como un iceberg, una palabra, y luego está todo lo que no se ve. Es una herramienta para decir, bueno, si vamos a intentar cambiar esa conversación, da igual, en nuestros círculos más cercanos, podemos hacer experimentos y decir, y aquí vuelvo a decir lo mismo que he dicho en otras ocasiones, no son polos opuestos puros, pero los he usado para jugar un poco y para ilustrar lo que quiero ilustrar. Dices, bueno, en vez de decir cambio climático, puedes decir ecocidio. Y yo estoy convencido que si tú haces eso, la conversación se va para otro lado, porque el cómo dices y el qué dices es importante. Calentamiento, puedes decir desvarío climático, podrías intercambiarlo, es lo que os digo. Desvarío climático, desvarío es una palabra un poco formal, vale. Pues di locura climática, caos climático, no sé, algo que dé a entender pues, que aquí hay algo que es como que no se entiende muy bien, pero que está totalmente desregulado. Es decir, desregulación también. Emisiones, contaminación, que es lo que os he dicho antes, tanta emisión, pero no, cuántas cosas quedan fuera que tienen que ver con eso con el petróleo, con los coches, con la urbanización. De hecho, todo en realidad, o sea, es decir, la aceleración que hemos visto de destrucción ha venido gracias al petróleo, porque gracias al petróleo se ha podido hacer todo lo que se ha hecho en el último siglo. Desde los vuelos transoceánicos hasta urbanizar áreas que estaban totalmente sin intervención. Adaptación, que es una palabra que a mí me lleva al victimismo, ¿no? al decir, bueno, no hay nada que hacer, esto es una cosa que no de esto, que hay una contradicción ahí, porque sabemos que somos nosotros, pero luego se trata como que no tenemos nada que podamos hacer. Y lo único que podemos hacer es adaptarnos, pero también podemos regenerar. Y de hecho creo y esto también recuerdo haberlo leído en el libro, de que es sorprendente lo rápido que se regenera un ecosistema cuando realmente te pones a ello, cuando empiezas a promover la vida. Y como vamos de listos, pues pensamos que no, que es eso del materialismo científico lineal que dice, como tardaron, ahora no me lo sé de memoria, pero 300 billones de años en acumularse los yacimientos de petróleo, pues entonces, y los hemos gastado en 200, yo no digo que se tengan que volver a acumular, pero hay mucho esta mentalidad de lo que ha tardado 300 millones de años, va a tardar igualmente 300 millones de años en volver a su función natural. Bueno, yo creo que nadie ha podido demostrar que eso sea así matemáticamente demostrable. Y resiliencia, una palabra parecida que podrías decir salud planetaria, porque al final estamos hablando de la salud de la Tierra y que es nuestra salud, porque todo está interconectado, es el terreno del planeta. Y ya para finalizar, acabo con lo que he empezado, que es esta cita de Einstein, que Einstein debería poner, que nunca se puede resolver un problema en el mismo nivel en el que fue creado, y esto creo que es lo que está pasando, y esto es lo que a mí me llamó a querer compartir todo este conocimiento que creo que es necesario y que no lo veo por ninguna parte. Entonces espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya gustado, y gracias por estar aquí. Ahora, si queréis, podemos hacer preguntas aquí o online o charlar, y hasta aquí la presentación, la conferencia. Eduard, a mí me ha encantado. Gracias. Falta alguien. Mira, yo estoy haciendo desde hace años. Ahora me voy a salir un poco de madre. Desde hace años que estoy metiéndome en el rollo de la espagiria, de la alquimia. Y entonces, la alquimia se basa en
en la idea de que hay una tesis, una antítesis, y tú has de encontrar la síntesis, que está a otro nivel, ¿sí? Que al final es lo que te dice Einstein, que es, si aparece el problema y te quedas en la solución al mismo nivel, ahí no hay solución. Entonces, es lo que tú planteas. Joder, con el autofocus, macho. Un momentito. Entonces, en la síntesis, que es lo que haces tú, lo que has hecho es una síntesis. Es, Bueno, mira, sí. tesis, antítesis, tío. Júntalo todo, la solución no está aquí, tienes que irte más arriba. Y tu síntesis es, tío, que el rollo es el ecocidio. Que todo, como entres a otro nivel, te estás perdiendo ya. Yo he entendido que básicamente, ¿sí? Sí. Bueno, puedes entrar en ese nivel y saber cómo salir de él, porque al final la investigación científica es así, no puedes cambiar eso, es decir, hay un experto en un microbio concreto, bueno, pues vale, pero intenta tener también la visión más amplia. En el momento que tú aceptas de, no, a ver, el problema es un ecocidio, ¿sí? ¿Eso qué implica? Mínimas, ¿eh? Como empieces a meterte en el ecocidio, pues ya puedes estar dejando de usar papel de váter. Empiézate a limpiar con hojas o con agua del grifo. Entonces, en el momento que el ecocidio se te mete mucho en la cabeza, colisiona directamente con el espíritu burgués. Sí, sí, sí. Yo quiero comodidad y yo quiero seguridad. Respetar al ecosistema y respetar al mundo implica que yo tengo que salirme de todo el rollito este de burguesía, de yo comodidad y seguridad. Bueno, hay gente que hace eso, que se van a vivir a un pueblo e intentan tener una huella ecológica muy baja. Y luego sí. lo que ves es que supera el 70% la gente que a los 4 años han vuelto para casa. O sea, porque en el fondo es desde la idea del urbanita que ha idealizado el pueblo, cuando llega allí dice, hostias. Es duro, es duro. Y Es duro. frío por un tubo, callos por un tubo, esto no es jiji jaja. Y además tengo que socializar de un modo diferente desde el que socializo en la urbe, con lo cual a mí esto me vuelvo a comprar Mercadona y a mi bloque de pisos. Todo esto que te acabo de explicar, tú le ves salida a esto. Mira, aquí es donde vuelvo a citar a Eisenstein, porque a mí me ha costado tiempo, y todavía estás ahí batallando con este tema. Él, como tiene esta parte espiritual que os decía, él tampoco dice, no te digo cómo tienes que hacerlo, que tengas que tomar acciones directas que tengan que ver, evidentemente es noble si puedes hacer eso, pero es tan complejo. Él simplemente, como tiene esta parte espiritual, que es lo que yo no he cubierto en el libro, que él habla de lo que se considera el cambio, y él habla desde la perspectiva más cuántica, y no desde la visión materialista de la hormiguita, que es, para que todo cambie, tiene que haber todo de pequeños cambios hasta que sea una suficiente fuerza de gente como para que eso se vuelva mayoritario. Y él dice, cada acto de amor que tú haces, y no necesariamente si es cuidar de tu madre que está enferma y se estaba muriendo, en vez de llevarlo a una residencia, por ejemplo, eso el campo de la tierra lo siente. Cada gato que tú rescatas, y bueno, se puede pensar que esto es pues una tontería, pero lo que yo digo es, ¿qué más tenemos? si no es pensar eso, es que tampoco es que tengamos mucho más. Si lo coges desde la visión materialista de todo es ecocidio realmente, todo está hecho, el sitio donde vives, el coche en el que te mueves, la comida que compras, todo es ecocidio de alguna forma u otra. Si te metes ahí, no sales, porque te desesperas, es que entras en el fatalismo, no ves una salida.
no ves una salida. Pero relación inversa es decir, si todo el mundo empezara a darse cuenta de que esta realidad está completamente limitada y de que hay otras maneras de crearla, esto cambiaría muy rápido. Y entonces él para hablar de esto, él intenta decir, no, yo no quiero hablar dice, por ejemplo, yo hago podcasts. Él hace podcasts, él hace su blog en la misma plataforma que la que tengo yo, en la que estoy yo. ¿Cuál? Substack. Luego lo comparto. Podemos compartir la primera diapositiva de nuevo. Él dice, yo también me meto en el coche para ir a según qué... Yo también me meto en el coche para ir a según qué sitio. Pero, dice, pero si nos metemos en eso, volvemos a ese tipo... Vamos otra vez a estar en el maniqueísmo. Sí, vuelves y sobre todo a la desesperación esta de tu realidad del día a día y de ver solo desde el mismo nivel del problema. Y yo siempre me acuerdo de esto de cuando hubo la pandemia, que claro, él le pasó esto que yo os contaba al principio de que los dos bandos se le enfadaban. Entonces, en la pandemia, él hizo un ensayo que lo llamó La Coronación, ¿no? Con un juego de palabras, y que él iba mucho más, sí que hablaba de la parte científica, de que si los datos, que si esto, que si lo otro, esto no tiene sentido, esto tal, era muy precavido, pero iba más a la parte más profunda de decir todos los cambios que se vieron en la pandemia. Ya habían empezado hacía mucho tiempo, la gente cada vez estaba más sola, la gente cada vez usaba las tecnologías para esto, pero él dijo una cosa que yo no vi en ningún otro sitio y que me pareció, que luego yo en mi blog escribí un artículo sobre eso, haciendo la analogía con los Reyes Magos, que es la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo. Existe técnicamente. Es decir, la pandemia es una demostración de que tenemos la capacidad de orientar todos los recursos y ponernos todos hacia un objetivo único. Y sí podemos decir que había programación y tal, pero lo que quiero decir es, técnicamente... Se vio que era posible. Es posible, igual que los Reyes Magos es una conspiración, porque y no quiero juzgar a nadie porque no estoy diciendo cómo se tiene que educar a los niños o no me voy a meter en eso, pero los Reyes Magos, todo el mundo se pone de acuerdo en mentir a los niños. O sea, la capacidad de generar ese consenso existe. Eso es un ejemplo de cómo puede cambiar, eso que te parece que es imposible, pero claro, si tú ves ese consenso desde la mayoría parlamentaria, mayoría ideológica, voy a apoyar al feminismo, voy a apoyar al transgénero, voy a apoyar al ecologismo, a cualquier ismo, cualquier lo que sea, ahí nunca vas a llegar a este punto. Es ir más a lo profundo y cambiar el marco mental del que beben todos nuestros razonamientos. Y cuando hablabas de la electricidad, y con eso conecto, él tiene un libro Eisenstein tiene un libro que se llama El ascenso de la humanidad, que es un tocho así, en el que describe, porque no he entrado en eso hoy, que es lo que él llama la separación, que es la agricultura es el punto de inflexión donde el ser humano empieza a separarse de ese entorno. Y además nace de un pecado anterior. Hay un libro que es interesante porque dice, ¿qué va a pasar después? Probablemente después va a pasar lo que pasó antes de esta caída. Hay un libro de Steve Taylor que se llama La Caída, que es un historiador potencial, que dice, hace 6.000 años vemos un cambio de valores. Sí. De la protección a la vida al uso y después abuso de la vida. Entonces hay un cambio de mentalidad que está a la base. Después uno discute cogemos petróleo, no cogemos petróleo, pero esto hay un principio moral que rompe el tabú, que era el tabú del respeto. Entonces dice, ¿qué pasará si hay dos polaridades de abierto-cerrado? Si estamos en la cerrada, después está la abierta. ¿Cómo era la abierta antes de la cerrada? Vamos 6.000 años antes y vemos la estructura matriarcal, que es la otra polaridad. Entonces Steve Taylor dice, ahí había como una red
de pueblos pequeños, más o menos no más de 100 habitantes, que cada uno se nutría de su bosque, de celular, y había agradecimiento, y había una serie de tabúes que era respeto. Por ejemplo, no se podía cazar a un animal con cría, no se podía cazar a un animal joven, solo había que cazar a un animal adulto, tomar la responsabilidad de hacer su muerte y ofrecerle en cambio mi propia muerte en cambio de la suya. De manera que yo y él somos iguales. Hay un cierto punto, un cazador que se hasta, no encuentra nada, pues con un animal con cría, pues caza a la madre, que significa que rompe el tabú, que significa que de considerarlo un espíritu sagrado como yo, me olvido que espíritu sagrado peso kilo de carne. Es esto el materialismo, está en la cabeza, después se aplica. Explica muy bien Steve Taylor. Y de hecho Steve Taylor después, no sé si después de este libro, ¿qué hace? Se empieza a dedicar a investigar los ciclos, o a la India, a estudiar los Vedas. Entonces tú ves que son temporadas, según ellos, de verano e invierno, más energía, menos energía. Cuando hay más energía la gente es cuerda, y tú tienes tu hoja, necesitas aire, la tienes y todo está bien. Cuando yo no pongo hoja, tengo que ir a robar. Entonces una disminución de energía produce el abuso. Entonces dice, ¿qué pasará después? Probablemente lo que pasó antes de que pasara ahí. Ya, un ciclo, ¿no? Un ciclo. Taylor añade, ten cuidado porque si tú olvidas de su espíritu y piensas solo en carne, estás obligado a olvidarte del tuyo, porque el tuyo nunca te permitiría hacer eso. Entonces tú también solo te considerarás kilo de carne y trabajarás con esfuerzo, pero irás con dolor porque estás bloqueado. Interesante. Y mira tú dónde se da el arquetipo vago de la Biblia, lo localizamos más o menos de manera fantasiosa hace 6.000 años. Bueno. Hay gente que dice que son 6.000 años. Ya. Pero bueno. Pero mira cómo el arquetipo lo ponemos en fantasía 6.000 años cuando se hace esa inflexión de pérdida de respeto. Empieza el pecado original. Y los hijos se matan entre ellos ya. ¿Qué dice Adán? No, Dios, vete que lo hago yo, chafo todo, me da igual. Sí, pero tus hijos se van a matar. Da igual. Pues eso. Y puedes seguir un principio, el otro hoy. Tú. Entonces va a pasar lo que dice él, que toda la suma de cosas provocan el cambio. Dice eso, ¿tú provocas el cambio o el cambio provoca el que tú estás diciendo eso? Por los dos. Sí, porque ¿Qué es lo que tú No, propones? porque Entiendo, perdón. Bueno, no es que proponga, Bueno, pero sí, sí. pero lo que yo entiendo de lo Sí. que tú has sacado, que Sí. es el tema de acción consciente continua, ¿no? Es, oye, ¿tú has entendido esto? Sí, pues tenlo en cuenta en cada momento. Sí. Y en cada momento actúa lo mejor que puedas. Sobre todo a nivel práctico, es cuando tú caes en la trampa de estas polarizaciones, aceptas tácitamente dejar de hablar de aquello que es importante. El compañero aquí habla de un principio moral, pero ¿quién habla de la moral hoy en día? Todo es ciencia, todos son datos, todos son... Mi experto dice esto, mi experto dice lo otro, no, porque este político nos va a salvar esto, pero ¿quién habla de lo sagrado? ¿Quién habla de lo sagrado? Nadie. Pero... O de lo ético y lo moral. Bueno, Es que ya eso. no hace falta subirlo a Sí, lo sagrado. ya, pero ¿y si empezáramos más a hablar de eso? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Cómo sería el activismo? ¿Cómo sería la desobediencia? Otra cosa que se plantea mucho en el libro de Charles Eisenstein es el activismo sagrado, que es un tema que hice yo una conferencia sobre la lengua catalana, aquí también, con Lluís Botinas, que, bueno, el tema, que por cierto, para quien esté viendo esto, que esa conferencia del cambio climático, el señor José Luis se hizo la matada de poner subtítulos en español, con lo cual, los que no entendáis el catalán, todavía podéis ver esa conferencia también subtitulada, ¿no? Pues en el tema del catalán está muy politizado, y al final se vuelve una cosa de si estás de parte de una ideología o de la otra. Y yo lo que venía a decir, Eisenstein no ha hablado de eso, pero yo lo tomé como propio, que es decir, el catalán es sagrado porque es una lengua, es una creación de la vida, igual que el español es sagrado y cualquier otro idioma de cualquier pequeña comunidad, por pequeña que sea, ¿no? Y cuando
él dice, bueno, cuando tú ves lo que hacen los nativos americanos que defienden cuando los quieren echar, porque van a hacer eso, una presa hidroeléctrica o Endesa, ¿no? Llevan al ejército y ellos defienden no por utilitarismo, defienden porque les define a ellos, es sagrado, tiene una energía que es auténtica, que es poderosa. No es defiendo esto porque mi futuro está amenazado, porque me voy a quedar sin que, o sea, no voy a tener que comer, nos vamos a extinguir. Todo eso son racionalizaciones del materialismo que no es la ciencia y la economía son la culminación de este materialismo que ha ido creciendo desde esa rotura de ese vínculo sagrado, luego la agricultura, que lo que hace es darte una noción de que puedes moldear eso a tu gusto, de que no dependes tanto de los caprichos de lo que encuentres, sino que puedes poner un poco más de planificación. La agricultura da lugar a la economía, a la planificación del grano. Claro, entonces no es que... Eso es una de las cosas del relato ecologista que para mí falla mucho, que están obsesionados con el problema es el capitalismo. El problema es el capitalismo y el problema no es el capitalismo. El capitalismo es una expresión de ese problema que lo podemos llamar materialismo, que no sería materialismo científico y que bueno, que al final también, hablando de lo sagrado y de lo moral y de las cosmovisiones, que otras civilizaciones y no tan antiguas no tenían, es pues un tema de cómo nos vemos a nosotros mismos, es decir, nuestro rol en esto, que esto es un tema que tampoco he querido tocar porque ya he pensado, bueno, esto ya ahora es un giro de guión, pero ya que estamos hablando de eso, pues lo puedo decir, que él dice, Eisenstein dice, ¿y si nuestro rol fuera el de ser los guardianes de esta preciosa... Bueno, por eso lo dicen los arahuacos, ¿no? Claro, nosotros tenemos, no dice ser guardianes, sino tenemos un papel con las capacidades que tenemos de mejorarlo, de impulsar más belleza, impulsar más vida. Y se sabe, ¿cómo? ¿Perdón? Sí, mejorarlo, embellecerlo. Embellecerlo, pero si tú partes de una cosmovisión en la cual tú dices de ti mismo que todo es cruel, que la vida es cruel, que es todo aleatorio, que al final todo parte de ese principio de la naturaleza me quiere mal, es mala, es cruel. ¿Cuántas veces decimos eso? La naturaleza es cruel. Y entonces de ahí nace la necesidad de protegerme de eso, y de esa protección inicial ya nacen todos los sistemas sociales, porque todos están estructurados en torno a ese principio de voy a controlar todas las circunstancias para evitar, y acabas pues con el materialismo científico, con el miedo a la muerte, con la desacralización de con la desacralización de todo. Pero falta una cosa en este cálculo, el amor. Porque tú para amor haces cosas, por amor o pretendido amor. Tú para pillar tu novia haces 300 kilómetros en la lluvia conmigo y haces cosas y dices, pero soy bobo, sí, soy bobo. Pero lo hago por amor. Tus hijos, miras tus hijos en los ojos. Correcto. Tú no me digas que eso es materialismo, porque tú no vas a limpiar el No, porque esa esencia no se ha perdido. Está muy capada, pero sí. Obviamente. Uno hubiese tenido por lo menos un minuto de amor en su vida y no estaría. Sí, obviamente. Pero eso no se ha perdido. Lo que pasa es que está capado por capas y capas de... Hay tanta porquería encima. Sí, claro. Está ahí porque no lo puedes eliminar, es consubstancial. Estoy de acuerdo, pero cada uno de nosotros que lo hacemos tan mal, para estar tiene que haber habido un acto de amor antes para estar. Después lo puedes hacerlo muy mal, pero... Si estás, ha prevalecido el amor de alguna manera, siempre prevalece la vida, si no, no estaríamos hablando de eso. Sí. Entonces yo entiendo que esto es como decir, bueno, pero es que esto es demasiada filosofía. Yo tengo problemas concretos, prácticos, reales, sí, lo siento mucho, todo el mundo tiene problemas, pero si no te planteas cosas más profundas, es difícil
que a nivel tuyo inmediato no vas a poder solucionar nada, pero todo el mundo tiene una contribución que hacer. Entonces, a mí me pareció fascinante el decir, claro, que todo viene de la cosmovisión, todo viene de cómo se orienta el ser humano hacia el resto de la vida. No lo vamos a llamar naturaleza porque eso también genera un debate, es una simplificación, pero es eso, ¿no? Es tanto... a mí me gusta porque el discurso ecologista ha ganado mucho peso en el relato oficial, porque claro, hay una parte de lo que dice que es totalmente cierta, que es el tema de los límites de la biosfera, bueno, que está el planeta saturado y todo esto, pero se quedan en ese materialismo, se quedan en esa visión de la cual, o sea, te olvidas pues eso, de lo sagrado, del amor, de todo esto. Entonces, si no planteas eso, nunca vas a poder tener conversaciones más, o sea, quiero decir, más cambios. En cambio, si tú, desde el materialismo del ecologismo, como es materialismo, es lo que decía de la visión de la hormiguita, de suma voluntad, otra, y desde esa perspectiva ya nos podemos suicidar todos, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, sí, es que es imposible. Entonces, claro, porque claro, yo además de este interés que tengo en esto, vengo del mundo de la comunicación y cada mundillo tiene sus propios debates de lo que hay que hacer, ¿no? En el mundo de la comunicación, así como los financieros dicen, vamos a crear un sistema de incentivos, pues los comunicadores dicen, ¿cómo podemos vender esto mejor? Marketing, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la gente se mueva? Porque la gente no está viendo la gravedad de esto. La gente no está entendiendo lo que está pasando. Pero lo hacen desde una perspectiva que es esta visión de cambio materialista, de que hay que convencer a todas esas voluntades. Entonces, claro, si tú topas con la roca de la ideología de cada uno, y tienes que trabajar con cada persona concretamente y decirle, no, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que hubo un día que no sé qué, y venga, léete este otro libro. Así no vas pero si vas a lo profundo, ahí cualquier persona puede conectar, si lo haces bien. Lo que pasa que hay que, es como, no sé si pasar a través o alrededor de toda esa porquería, pero... Cuando tú lo quieres convencer de no, Sí, pero... Lo haces desde la antítesis. Sí, pero lo que quiero decir es... Desde arriba. Pero lo que quiero decir es que cuando le intentas convencer de algo, en realidad eso no es importante. O sea, no es tan importante. La política que marca esto, eso no es lo importante en la vida. Lo importante es otra cosa. Y si pudiéramos conectar más con esas cosas importantes, yo creo que la gente podría darse cuenta más. Si tú quieres convencer a alguien de, yo qué sé, la pandemia es un fraude, pues si le vas a dar todos los datos, toda la información, todo lo que dicen los científicos, 30 horas de vídeo del, ¿cómo se llama el documental este que la dosis de realidad o lo que sea, bueno, en inglés hay muchos más, ¿no? Pues bueno, y si consigues que una persona se dé cuenta de esto, ya te puedes dar por muy contento. Pero si conectas con la humanidad, con lo sagrado, y cuando volvemos al ecocidio, pues hablamos de eso. Es que no es tanto decir, uy, yo soy ecocidio, ¿no? Pues sí, pero no se trata de tomar acción directa, se trata de darte cuenta de qué es lo importante, no tanto lo otro. Y fíjate que el intentar buscar una solución inmediata es indicador de eso también. Es, en vez de dejar reposar, de entender de cómo la reacción es, vale, ya, pero yo tengo el hijo aquí, tengo el coche y tengo esto, sí, ya lo sé, si es que además juzgar a la gente por hacer eso a mí me parece un error muy grande, es muy grande. Esta cosa que se oye mucho deberían darse cuenta de esto, ¿no? Hay un montón de generalizaciones que se dicen, de que tendrían que saber que esto es mentira, o tendrían que saber que... ¿Cómo puede ser que la gente no se dé cuenta
como digo, el discurso ecologista también está lleno de esto, de que es que la gente va en coche. Bueno, la gente está apuradísima, reventada de cortisol, no, acuciada financieramente y hace lo que puede. Entonces, si tú empiezas un discurso desde toda la carencia, todo lo mal que lo estás haciendo, todo lo culpable que eres, eso es que no va a ninguna parte. El problema es que es verdad. Es verdad que nuestra manera de funcionar es, por definición, hoy en día bastante ecocida. ¿Bastante? Sí, Hostia, bastante. yo creo que- Como mucho, ¿no? Mogollón. Claro. Pero la conversación que tienes que generar, yo creo que tiene que ir a un espacio común y no de ideológico. Pero en ideológico la gente se identifica con eso y además hay una programación que está asociada a eso. Hay una programación, no sé si conocéis el MK Ultra. MK Ultra es el programa de manipulación psicológica de la CIA, que, bueno, en teoría está desclasificado en Estados Unidos, que la información confidencial es un país más libre, por eso pelean tanto por su libertad, más libre que cualquier país europeo seguro, al menos en muchos ámbitos lo es, y la información se tiene que desclasificar, y el MK Ultra en teoría está desclasificado, pero seguro que se sigue realizando en secreto, en sótanos y tal. Pero claro, a nivel poblacional de la sociedad eso se aplica igual. El MK Ultra funciona con una premisa muy simple. Esto está en la Wikipedia, ni los censores de la Wikipedia han negado lo que es el MK Ultra. El MK Ultra funciona con el principio de fragmentación, que es provocar una especie de... Bueno, más que un trauma, es desestructurar la mente y crear cuantos más compartimentos posibles mejor, que no se relacionen entre sí. Es como una lobotomía. Y entonces, claro, la propaganda a nivel social está hecha un poco de esa manera, de que tú, cuando veías el gráfico este de la polarización de esto, lo otro, es totalmente dinámico. Es decir, y además yo creo que aquí es un punto donde es muy bueno poder hacer que la gente entre en conflicto, porque un día te posicionas, y esto ahora me viene a la cabeza la cita de Hannah Arendt, que escribió sobre el totalitarismo, que decía que el totalitarismo acaba engullendo a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque en el fondo nunca estás a salvo. Hoy me pongo la vacuna, pero mañana resulta que soy un hombre, ¿vale? O yo qué sé, soy un hombre y me acusan de acoso sexual injustamente, pero entonces yo hacía la broma esta de que Daniel Alves, ¿no?, cuando se fue al juicio por violación, dijo, yo me puse la vacuna, yo pensaba que a mí no me podían juzgar, porque soy de los buenos, yo me he puesto la vacuna. Pero no, porque en su caso es muy exagerado, porque pues estamos hablando de un crimen que, bueno, no sé, que podría haber cometido, o dicen que ha cometido, pero el caso es que hoy estás bien y mañana no. Entonces está todo fragmentado, pero siempre asociando una respuesta emocional. Siempre hay una respuesta emocional. Si tú vas por ese lado, no vas a conseguir mucho. Entonces, para mí, lo importante es poder generar esas conversaciones, y si se generan esas conversaciones, más allá de las ideologías, más allá de esas emociones, pues yo creo que nacerían cosas bonitas. Yo creo que nacerían cosas bonitas y podríamos también, lo que digo, navegar entre los dos mundos, de proteger la vida de los ataques, denunciar, ¿no? Lo de la peli que te dice, no mires arriba, ¿no? Pues mira arriba, por ejemplo, denunciar cosas así, sí, pero también proteger un ecosistema, o proteger un río, o no sé, dedicarse a cuidar algo, una planta, no sé, todo eso cuenta también. Y mucha gente lo tiene totalmente separado, compartimentalizado, ¿no? ¿Sabes el mensaje este de la película de no mires arriba? Que tú dices, no, mira para arriba. Yo la primera vez que me di cuenta del nivel de mala leche es... Yo era fan de Expediente X. Cuando salió Expediente X, ¡buah! Estaba esperando que llegara el domingo por la noche para ver el nuevo episodio de Expediente X. Hasta que
años más tarde de Expediente X, pero igual 15 años más tarde, pues el José Luis le da por ponerse a meditar cada día. Expediente X empezaba siempre con la misma afirmación, la verdad está ahí fuera. Quien busca la verdad fuera, chaval. A ver a dónde llegas. ¿Qué impacto tuvo Expediente X a nivel mundial en sociedades occidentalizadas? Sí, sí. Brutal. Y Matrix, por ¿Y ejemplo. hasta qué punto llegó Avatar. la frase de la verdad está ahí fuera a cuajar dentro de la mente de la gente? Sí, sí, esto se sabe, sí. Lo de la pastilla, ¿no? La pastilla roja y la de Matrix, Sí, que las dos vienen de dentro del sistema. sí. Claro, la aceleración aún de la mega máquina tecnológica que aún intenta con el transhumanismo, aún intenta ir a más, a más, a más, inteligencia artificial, me parece una locura. Sí. Luego está el peligro nuclear, que también estamos ya a no sé cuántos segundos del fin del mundo, ¿no? Y luego dices, bueno, pero hay un punto, yo al final cuando lo veo todo junto digo, no es que me coge felicidad, pero digo, ya es tan fuerte todo que pues, no sé. Mira, esto es como... Tengo la sensación, bueno, depende del día, pero hay días que es como... Lo que dices es muy interesante y otra vez, ya llevo años siguiendo a Einstein y lo que él escribe, tengo libros suyos pendientes que no son densos, no son fáciles de leer. De hecho, mucha gente no le gusta porque es demasiado profundo. Y él dijo una cosa en un artículo, dijo algo parecido, dijo, hay algo dentro de ti que cuando piensa en el colapso dice, venga, va, Mola. trae para acá, tráelo, que pase de una vez. Porque la presión de lo que es el sistema es tan grande, es tan irrespirable desde cualquier ámbito de la medicina, de las relaciones sociales, desde la educación de los críos, el trabajo. Entonces, mira, el tema de trabajo, yo lo he pasado muy mal en el trabajo. He trabajado en empresas multinacionales y he visto la falta de lo que es la mentira sistemática para blanquear todo ese ecocidio y ese abuso que hay estructural. Y entonces las empresas se dan cuenta de esto y dicen, bueno, tenemos que tratar bien a los empleados, o sea, comprarles con cositas, ¿no? Darles caramelitos, ¿no? Pues una política de conciliación familiar y esto, pero el fondo no cambia. Y luego pasa algo que dicen que es un fenómeno social, que lo llaman la gran renuncia, no sé si habéis oído hablar de esto. No. La gran renuncia en Estados Unidos es todo de gente, digamos, acomodada, que voluntariamente está dejando su trabajo porque no... Hasta los huevos, ¿no? Sí, porque no tienen sentido. No tiene sentido. Y entonces intentan investigar y todos los economistas y todo el mundo a poner recursos aquí y estadísticas y a intentar entender por qué está pasando eso cuando es bastante fácil de entender. Es bastante fácil, es irrespirable esto. Entonces hay una parte del colapso que dices, pues ojalá, ¿no? Que pase ya y que se acabe todo esto y podamos vivir pues con menos, sí, pero más auténticos. Yo creo que sería, lo que pasa que claro, está montado, como dices tú, está montado, sí, exacta, está montado de tal manera que, pero mira, hay un libro que además es muy curioso porque se llama Bajo un cielo blanco, que es un libro que no está censurado, que sí, es cierto, porque habla de esto, de esta teoría de que los rociados estos con las avionetas, los aviones, es esa historia que lo habéis oído seguramente de que lo hacen para tapar el sol, Sí. para que caliente menos, ¿no? Por esta obsesión con el calentamiento global. Pues es un libro, no está censurado porque es benévolo con la ingeniería, o sea, detalla los problemas que acarrea, pero la hipótesis que plantea es decir, si no lo hacemos, estamos jodidos y si lo hacemos también. Y un poco el sistema está montado así. O sea, hagamos lo que hagamos, va a hacer pupa. O sea, seguro, es lo que dices tú, va a hacer pupa. Sí. Sí, y entonces el megaplan de las élites no deja de ser, partiendo de todos estos principios, ¿no? Del transhumanismo, que es la cúspide, ¿no? De todo ese materialismo, todo, es un intento muy patético de intentar hacer una demolición controlada.
pero para mí es patético porque está hecho desde el córtex prefrontal, desde la planificación. Nada de pensamiento sistémico, es causa-efecto, vamos a hacer esto, va a causar esto, vamos a sembrar el caos, vamos a esto, y pueden conseguir muchas cosas, pero no se van a imponer a la vida, digamos, al amor, a todo esto. Hacer daño, sí que pueden hacer, pero al final es una manera de, o sea, en sus intentos se puede ver que esto es una cura de humildad para todo el mundo, que nadie tiene ni puta idea de lo que hay que hacer. Pero a lo mejor todo esto que está pasando les va a revertir. Sí, también, Porque claro, están tocando, lo hacen Claro, tan exagerado claro, que exacto. sí o sí vas a verlo. Sí. Lo que pasa es que esto Sí. no depende a veces de querer cambiar, sino que cuando te toca algo, haces un clic. Sí, O sea, correcto. yo creo que tiene que ser más fácil Sí. que no intentar que cada cual hagamos lo que podamos. Pero tampoco sin forzar ni seguir una línea, toda es la misma, sino que cada cual hemos de encontrar nuestra manera de hacer. Porque a veces incluso por, ¿cómo se dice esto? Por ver lo que hace el otro, te puede interesar. ¿Y tú por qué haces esto? ¿Por qué piensas? ¿Cómo se dice esto? Que tiene un nombre, ¿no? Que por tu efecto, por tu comportamiento, me influye que si tú me tengas que convencer, yo claro. ya veo cómo actúas Predicar tú. con el Sí, ejemplo, predicar ¿no? con el ejemplo. Exacto, esto me salía. Me refiero que, no sé, que yo creo que lo hacen tan mal que estoy contenta. Sí, porque es la manera. Bueno, yo siempre digo que en una partida de póker, cada carta que tú sacas, estás más cerca de la victoria, pero también de la derrota. Es decir, cada carta que tú sacas, tus rivales ven que estás sacando esa carta. Entonces, cada cosa que ellos tiran, se ve más lo que hacen. Ya no es oculto, cada vez es menos oculto. Bueno, es muy descarado. Sí. Muy descarado. Oye, niño, En fin. llevamos 2 horas y 5 minutos. Pues ya está, por mí. Gente, lo dejamos aquí. Espero que hayáis visto un abanico. Esperamos que hayáis visto el abanico completo. Que entendáis la propuesta de Eduard. Muchas gracias, chavalote. Gracias. Y gracias por Nos venir. vemos y muchas gracias a los que habéis venido. Venga.